En uso de las facultades que me confieren los artículos 39, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 15, 16, 18, inciso A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 8, inciso A, fracción novena de su reglamento, someto a consideración de esta honorable Asamblea la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expide una nueva ley de los trabajadores de la educación dependientes de la Dirección de Educación Pública de la Secretaría de Educación del Estado de Colima, de lo cual haré una lectura resumida solicitando sea atendida íntegramente y remitida a la comisión respectiva. Exposición de motivos. La Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima dispone en su artículo 29 de sus transitorios lo siguiente: del servicio médico a los trabajadores de la educación, artículo 29, en tanto se expide la Ley de los Trabajadores de la Educación, en donde estará regulado, entre otros aspectos, el servicio médico privado para los trabajadores de la educación en el Estado. A través del Instituto prestará servicios médico-asistenciales a los trabajadores de la educación, pensionados y beneficiarios agremiados a la sección 39 del CENTE, de conformidad al convenio anual que será suscrito entre la institución con el gobierno del Estado y la representación sindical. Razón por la cual debe existir un ordenamiento específico que regule dicha situación. Por ello es que se propone expedir el multicitado ordenamiento, que tendrá como objetivos los siguientes: regular la relación de trabajo entre los trabajadores de la educación dependientes de la Dirección de Educación Pública de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado con el Ejecutivo Estatal. Reconocer las conquistas laborales, derechos y prestaciones de dichos trabajadores logradas a través de la sección 39 del CENTE y disponer la seguridad social a la que tendrán derecho. Lo anterior es así, pues conforme al artículo 116, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta soberanía tiene la facultad de expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores, como en este caso lo es la relación laboral entre los trabajadores de la educación dependientes de la Secretaría de Educación con el Ejecutivo del Estado de Colima. La facultad constitucional se encuentra armonizada a su vez con las potestades que se otorga nuestra Constitución local, que en su artículo 33, fracción 12ª, señala que el Congreso tendrá como atribución expedir leyes para regular las relaciones de trabajo entre el Gobierno del Estado, ajustándose a las bases del artículo 123, apartado B de la Constitución Federal, haciéndose obligatorio, a la luz del precepto constitucional federal, la expedición de dicha ley. Luego entonces, y acorde a la reforma del artículo 3 de nuestra Carta Magna del 15 de mayo del 2019, que elevó y reconoció a nivel de nuestra Ley Suprema la labor de las maestras y maestros como agentes fundamentales de transformación a través de su labor educativa. Es importante regular la relación entre los trabajadores de la educación dependientes de la Dirección de Educación Pública de la Secretaría de Educación con el titular del Ejecutivo y no de todos los trabajadores del sector que la mantienen establecida con este último. Luego entonces es importante hacernos notar que la Ley de Educación del Estado de Colima vigente cuenta con 137 artículos sin incluir transitorios
y no es una ley laboral, sino una norma educativa emanada del mandato constitucional, cuyo origen fue la reforma antes señalada, que en su artículo 8º transitorio del decreto obligó a los congresos laborales a armonizar el marco jurídico para adecuarse a las nuevas disposiciones fundamentales. Como he quedado claro, es indispensable cubrir todos los vacíos legales para otorgar conocimiento jurídico pleno y apuntalar legalmente los derechos y obligaciones entre los sujetos de la relación laboral, máxime con la reforma constitucional ya mencionada, con la que se debe ser congruente en todos los sentidos, ya que los docentes, al estar ahora tutelados constitucionalmente, su revaloración y reconocimiento debe comenzar por responder desde este cuerpo legislativo y del Ejecutivo del Estado con una ley amplia y puntual que ahora se presenta a través de esta iniciativa. A la par de los docentes, con ellos van los trabajadores administrativos, los de apoyo y asistencia técnica que conforman parte del sistema educativo de nuestro Estado. Otro aspecto que debe observar que el gobierno del Estado tiene una deuda histórica con el magisterio colimense, agremiado a la sección 39 del CENTE, en materia de vivienda y guarderías, acorde a lo que dispone el artículo 123, apartado B, fracción 11ª, que organiza las bases mínimas de seguridad social, ya que estas prestaciones han estado ausentes de las obligaciones patronales que desde siempre debió haber sido garantizado por el Estado. En ese acervo histórico, en el CENTE 39 tiene 62 años de haber sido fundado y desde entonces estos trabajadores no han gozado de esas dos vertientes básicas y primordiales de la seguridad social y por ende han sido un reclamo legítimo de esta organización sindical y de todos sus trabajadores agremiados, por lo que hoy, a través de esta iniciativa de ley, pretendemos iniciar otra etapa sentando bases para aportar a fondos específicos que permitan otorgar vivienda digna y guarderías. En ese orden de ideas, no debemos confundir el otorgamiento de préstamos hipotecarios que realiza el Instituto de Pensiones de los servidores públicos a los trabajadores del Estado, incluidos los de la educación, como la materialización del precepto constitucional mencionado en el párrafo anterior. Esto es, el Instituto de Pensiones surgió de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima el 1 de enero del año 2019. Cumple con obligaciones que le mandata su propia norma, que le obliga a brindar préstamos de los remanentes del Fondo de Pensiones cuando existan estos, con hacerlo rentable y por ende hacer viable el sistema de pensiones. La premisa fundamental y por lo que nace este organismo descentralizado es el otorgamiento de las pensiones. Debe entenderse entonces que dicho no cumple ni sustituye al Estado en su obligación de otorgar viviendas. De hecho, el gobierno del Estado aporta a dicho organismo para financiar las pensiones para un fondo de vivienda. No está de más mencionar que nuestra Carta Magna, en su artículo 4, fracción 7ª, que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, a la par de este precepto constitucional y en virtud de que nuestra Constitución, en su artículo 1, reconoce los derechos humanos emanados de esta misma, así como los tratados internacionales de los que México forma parte. Se encuentra enmarcado dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 25, que garantiza el derecho a la vivienda
y otras prestaciones de seguridad social. Por ello, es que es ineludible e inexcusable, bajo los argumentos anteriores, no extender la seguridad social en estas asignaturas a los trabajadores de la educación que por tanto tiempo han aportado a nuestro Estado. Todo lo anterior expuesto y en aras de fortalecimiento y enriquecimiento entre las y los 25 integrantes de conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 209 de su reglamento, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. En aras de fortalecimiento y enriquecimiento entre las y los 25 integrantes de esta 60ª legislatura, invitando a poner al centro a los trabajadores de la educación estatales, reconociendo, como lo hace nuestra Constitución Federal, que el quehacer de los maestros y maestras es fundamental en la educación y por ende en la transformación de nuestro Estado. Es por todo esto, lo antes expuesto, y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Artículo 1. Se aprueba la ley de los trabajadores de la educación dependientes de la Dirección de Educación Pública de la Secretaría de Educación del Estado de Colima para quedar como sigue. Dicha ley está conformada con 95 artículos y 8 transitorios, los cuales solicito se integren de manera textual en la versión estenográfica que efecto se realice. La diputada que suscribe con base en lo expuesto y con fundamento en lo previsto por el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicita que la presente iniciativa se someta a discusión y aprobación en su caso en el plazo indicado por la ley. Es cuanto, diputada presidenta. Con fundamento del artículo, se toma nota y se instruye a la Secretaría, lo turne a la comisión correspondiente. Gracias, diputada. Conforme el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se les concederá el uso de la palabra al diputado o diputada en el orden en el que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva.